Aquí hay una pregunta que parece un acertijo de negocios. ¿Cómo es posible que los ingresos de una compañía aumenten, pero al mismo tiempo sus ganancias se desplomen? Es una buena pregunta. Porque a primera vista, los números de Watts S.A. para los primeros 9 meses de 2025 parecen exactamente eso, una contradicción. Totalmente. Los ingresos consolidados subieron un 2,5%, que suena bien, pero el EBITDA, que es este indicador clave de rentabilidad, cayó un 3,4%. No cuadra. Y esa es la paradoja que vamos a explorar hoy. Nos vamos a sumergir en los estados financieros de Watts para desentrañar este misterio, usando su propio análisis razonado como guía. Perfecto. Porque la cifra principal, esa caída del 3,4% en el EBITDA final, que pasó de unos 41 millones de pesos a casi 40,000, es solo la punta del iceberg. Claro. Lo fascinante aquí es que ese modesto crecimiento en los ingresos en realidad está como enmascarando debilidades muy significativas en áreas críticas del negocio. Entonces nuestra misión hoy es ir más allá de esos titulares y descubrir la historia que cuentan los números. Una historia que, según los documentos, involucra dos segmentos de negocio con realidades muy diferentes. Exacto. Y también cambios profundos en los hábitos de consumo a nivel mundial. Y decisiones estratégicas con un impacto, un impacto masivo. Precisamente. Y antes de desglosar, quizás valga la pena aclarar rápido ese término. EBITDA. Sí, por favor. Para quienes no están tan familiarizados, piensen en el EBITDA como las ganancias antes de descontar intereses, impuestos, depreciaciones, todo eso. La ganancia pura de la operación, digamos. Justo. En simple, es una radiografía muy pura de qué tan rentable es el día a día del negocio, sin los efectos de cómo se financia o de ciertas reglas contables. Es como el pulso de la rentabilidad operativa. Perfecta aclaración. Una radiografía de la salud del negocio. Eso es. Entonces, si esa radiografía muestra una caída, tenemos que encontrar la causa. Los documentos dividen el negocio de Watts en dos grandes áreas: alimentos y vitivinícola. Correcto. Empecemos por el gigante del grupo, el segmento de alimentos, que es más del 92% de los ingresos totales. O sea, el corazón de la empresa. Sin duda. Y si uno mira solo los números de este segmento, la historia parece bastante positiva, ¿eh? Sí, a primera vista sí. Los ingresos crecieron un 4,9%, que es una cifra bastante sólida. El resultado operacional también aumentó, un 2,1%, y su EBITDA final subió. Aunque poquito, ¿no? Muy ligeramente, un 0,3%, pero subió. A primera vista, uno diría que este es el pilar que sostiene a toda la compañía. Claro, parece el héroe de la película, creciendo y aportando. Pero, si este segmento, que es el 92% del negocio, tuvo un desempeño positivo, no tiene sentido que el resultado general haya caído. ¿Qué es lo que no estamos viendo en estas cifras? Ahí está la clave. El diablo está en los detalles. En este caso, en los márgenes. A ver. A pesar de vender más, el margen bruto del segmento de alimentos se redujo. Aunque sea un poco, un 0,3%. Ok, y eso plantea una pregunta. Si vendieron más, ¿por qué su rentabilidad por cada producto vendido fue menor? Exacto. Y el informe nos da la respuesta. Apunta a dos factores. El primero es, y lo cito textual, mayores activaciones promocionales durante los primeros meses del año. En otras palabras, tuvieron que gastar más en descuentos, en ofertas, para poder mover los productos. Justamente. Y el segundo factor es un aumento del 4% en los gastos de distribución y administración. Que no es poco. Para nada. Esto fue impulsado por más campañas de marketing, mayores costos de logística para distribuir los productos y, los inevitables ajustes salariales. Entonces, la lección aquí es que el crecimiento por sí solo no cuenta toda la historia. No. El segmento de alimentos tuvo lo que podríamos llamar un crecimiento caro. Un crecimiento caro. Me gusta ese concepto. Es como correr más rápido en una cinta. Gastas más energía, pero en realidad no avanzas. Es una analogía perfecta. Vendieron más, pero les costó más lograr cada venta. Y ese costo extra se comió la rentabilidad que necesitaban para compensar los problemas en otras áreas. Esa es la idea. El motor principal de la compañía estaba funcionando a más revoluciones, pero con menor eficiencia. Y esa menor eficiencia fue suficiente para que su fuerza no alcanzara a contrarrestar la crisis que se estaba gestando en la otra parte del negocio.
Y aquí es donde la historia da un giro dramático. Sí. Hablemos de ese otro segmento, el vitivinícola. Si alimentos fue el pilar que se esforzaba por sostener todo, el negocio del vino fue la grieta que apareció de repente. Y una grieta grande. Por lo que veo en los números, no fue pequeña. Para nada. Fue un derrumbe. Los datos son contundentes, no dejan lugar a dudas. Los ingresos se desplomaron un 20,4%. ¿20%? El resultado operacional pasó de una ganancia de 1.361 millones de pesos en 2024 a una pérdida de 110 millones en 2025. O sea, una caída del 108%. 108%. Y como resultado de todo esto, el EBITDA final del segmento se hundió un 40,4%. Es un colapso en toda regla. La pregunta obvia es, ¿qué puede provocar una caída tan severa y tan rápida en un solo segmento? No parece algo que pase de un día a otro. Lo fascinante es que el análisis nos da una respuesta con muchas caras. Es una combinación de problemas muy específicos de la empresa y al mismo tiempo de tendencias culturales globales que están, redefiniendo el mercado. Vamos por partes. Empecemos por las causas internas, las que son más directas. De acuerdo. ¿Qué pasó dentro del negocio del vino de Watts? Primero, el informe señala una contracción del 14% en el volumen total de vino exportado desde Chile. Ok. Pero lo más revelador es que es increíblemente específico sobre dónde estuvo el epicentro del problema. ¿Dónde? La caída se concentró en Japón. Y la razón, el delistamiento de una línea de productos en el principal cliente. Un momento. Delistamiento. Entiendo que eso significa que un cliente importante, el más grande que tenían en Japón, simplemente dejó de comprar uno de sus productos. Exactamente. Lo sacó de su lista. Lo sacó de sus catálogos, de sus estanterías. Un solo cambio, con un solo cliente clave en un mercado importante, tuvo un efecto dominó que golpeó las exportaciones totales. Increíble el impacto. Y a eso hay que sumarle una caída del 16% en las ventas de su filial en Argentina y el cese de la consolidación de ventas en Estados Unidos después de disolver la filial de allá. Fue una seguidilla de golpes. Es una tormenta perfecta de factores dentro de la propia operación. Pero el informe sugiere que la historia no termina ahí. Correcto. Que esto va más allá de Watts. Sí, y aquí es donde la historia se vuelve mucho más grande y se conecta con el panorama mundial. El mercado global del vino está retraído. Ok. El análisis menciona dos factores macroeconómicos muy potentes. El primero es la caída de la demanda en China desde 2020. Un mercado que durante años fue el gran motor de crecimiento para toda la industria. Entendido. Un mercado clave se enfría. Pero el segundo factor es, para mí, el más revelador de todos. A ver. Se trata de un cambio profundo en el comportamiento del consumidor. Y el informe apunta directamente a la generación Z. Así es, y esto es clave, porque cuantifica un cambio cultural que muchos intuyen, pero que aquí vemos reflejado en un estado financiero. Totalmente. El informe detalla que hay una reducción en el consumo de alcohol, por varias razones. Primero, factores económicos. La gente joven tiene menos dinero disponible. Segundo, menos instancias de socialización post-pandemia. ¿Y tercero? Y tercero, y quizá lo más importante, una fuerte tendencia hacia un estilo de vida más saludable. Es cierto, es algo que se ve por todos lados. Campañas como Dry January o Enero Seco han pasado de ser una iniciativa de salud a casi una declaración de estatus en redes sociales. Exacto. Y aquí estamos viendo el impacto económico directo y brutal de ese cambio cultural en una empresa. Exacto. Y para rematar este panorama sombrío para el vino, tuvieron presión en los costos. El informe dice textualmente que la vendimia 2024 fue más costosa que la anterior. Pero la razón es contraintuitiva. No fue porque la uva fuera más cara. No. Fue porque para mantener los inventarios sanos y no sobreproducir en un mercado a la baja, decidieron procesar un menor volumen de uva. Ah, claro. Y aquí entra en juego la economía de escala. Piensa en el costo de operar, una panadería. Tienes costos fijos, como el alquiler y el sueldo del panadero, sin importar si haces 10 panes o 1000. Claro, si solo haces 10, cada pan es carísimo. Justo. Cada pan tiene que absorber una 10ª parte de esos costos. Si produces 1000, el costo se diluye. Eso fue a gran escala lo que les pasó con la vendimia.
Entiendo la lógica, pero ¿no es arriesgado producir menos? ¿No se arriesgan a quedarse sin stock si la demanda repunta de repente? Es un riesgo calculado. En este caso, la señal del mercado era tan clara. Caída de demanda global, cambio generacional, que el riesgo de quedarse con bodegas llenas de vino sin vender, lo que se llama sobrestock, era mucho mayor. Era el mal menor, digamos. Fue una decisión defensiva, pero que tuvo un costo directo en la rentabilidad por botella. Bien, tenemos al segmento de alimentos con un crecimiento caro, al segmento vitivinícola en medio de una crisis profunda, pero los documentos mencionan una pieza más en este rompecabezas. Así es. Algo que también contribuyó a la caída general. No podemos olvidarnos de su empresa coligada en Perú, Live S.A. Aunque no es un segmento que consoliden al 100%, su contribución al resultado es importante. Y también tuvo un mal desempeño. De acuerdo, Live actuó como un segundo lastre. Los números indican que la proporción del resultado que viene de Live disminuyó un 24,3%. Así es. Pero, ¿por qué? ¿Enfrentaban otra crisis como la del vino en Perú o fue por otras razones? Es una excelente pregunta, porque nos muestra que los problemas no estaban aislados. El informe no entra en el mismo nivel de detalle, pero sí de entender que Live enfrentó un entorno macroeconómico complejo en Perú. Ah, ok. Habla de una contracción del consumo en el país y de una mayor competencia en categorías clave como lácteos y jugos. O sea, no fue la crisis de un solo producto, sino un mercado local más difícil. Exacto. Un entorno más complicado que afectó su rentabilidad y, por ende, el aporte que hacían al resultado consolidado de Watts. Entonces, si juntamos todas las piezas, la caída general del 3,4% en el EBITDA es el resultado de la combinación de estos tres factores. Es la tormenta perfecta. Es la historia de cómo un gigante puede ser frenado no por un solo golpe, sino por varios problemas al mismo tiempo en distintas partes de su cuerpo. Esa es la síntesis perfecta, la suma de un negocio de alimentos gigante que creció en ventas, pero gastando más. El crecimiento caro. Eso es. A eso se le suma un negocio vitivinícola mucho más pequeño, pero que sufrió un golpe devastador por una mezcla de problemas de exportación muy específicos y un cambio cultural global. ¿Y el tercer factor? Y finalmente, el menor aporte de su socio en Perú debido a un mercado local más débil. El panorama que describimos suena bastante sombrío, la verdad. Lo es. Pero el informe no termina ahí. Parece que deja una nota de optimismo hacia el final. Sí, y es un contrapunto importante. Menciona que el último trimestre analizado, el que va de julio a septiembre, fue el mejor del año para la compañía. ¿Y qué datos específicos respaldan ese optimismo? ¿Es solo una declaración de intenciones o hay números detrás? Hay números. El margen operacional de ese trimestre fue del 6,8%. 6,8. Una cifra superior al 6% que obtuvieron en el mismo trimestre del año anterior. La compañía declara explícitamente que espera mantener esta tendencia y que su foco está puesto en recuperar la rentabilidad. Y en innovación, también menciona. En lanzar innovaciones y reducir los gastos financieros. Esto sugiere que si bien el golpe fue duro, ya podrían estar tomando medidas y viendo los primeros signos de una recuperación. Es una buena señal que la empresa esté reaccionando activamente. Y esto me lleva a una última parte del informe que me llamó mucho la atención. Dime. Al final, presentan una matriz de riesgos de negocio. Y uno de los principales riesgos que identifican es, y cito, la pérdida de consumidores debido a cambios de conducta, nuevas tendencias o campañas de desprestigio. Y ahí es donde toda nuestra conversación cierra el círculo. Exacto. Lo que hemos analizado hoy con el segmento del vino no es solo una cifra en un estado financiero, es la materialización de ese riesgo abstracto en tiempo real. Se hizo carne. Un cambio en los hábitos de consumo de una generación entera, la Gen Z, tuvo un impacto directo, medible y cuantificable en sus resultados. Es la teoría de la gestión de riesgos hecha realidad en sus propios números. Ya no es un ¿qué pasaría si?, sino un esto está pasando ahora. Exactamente. Y esto nos deja con una pregunta interesante para reflexionar. A ver. En una empresa tan diversificada como Watts, que va desde leches y yogures hasta conservas y congelados, ¿qué otros segmentos de su portafolio podrían estar a solo un cambio cultural de distancia de enfrentar un desafío similar?